ahora se llama la derivada de primer orden de ecuaciones paramétricas en R2. Pues bien, recuérdense que si se tienen ecuaciones paramétricas en R2, vamos a tener una componente en X y una componente en Y. Estas componentes X van a depender de un parámetro T, por eso se les llama ecuaciones paramétricas. Entonces vamos a suponer que este es un modelo matemático como una función, digamos f de t, y que Y va a estar dado como otra función g de t. Pues bien, recuerden que cuando se ha introducido el parámetro t o teta o cualquier otro parámetro, nos sirve, por ejemplo, para no solamente conocer la posición, sino también conocer el tiempo, por ejemplo, si es el parámetro t en el que está en esa posición. Bien, una de las aplicaciones de la derivada precisamente es para ver ahora la velocidad, por ejemplo, a la que va la partícula moviéndose en determinado tiempo, en determinado punto. Pues bien, ¿cómo se calcula la derivada de las ecuaciones paramétricas? Mejor dicho, la primera derivada, porque hay derivada de segundo orden y así orden. Pues bien, la derivada de y respecto a la variable x se calcula como la derivada de y respecto al parámetro t sobre la derivada de x respecto al parámetro t. Siempre y cuando la derivada de la variable x respecto al parámetro t sea diferente de 0, ya que si no, pues se tendría una división entre 0 y recuerden que esa operación no existe. Bueno, pues vamos a limitarnos únicamente a calcular la derivada de funciones paramétricas. Bien, vamos a tener un ejemplo. Dice, ejemplo, sean las ecuaciones paramétricas, digamos que x se comporta de la forma 3t cuadrada más 5t. Y digamos que la variable y se comporta como una función exponencial. Digamos 6 por e a la 3t, nada más. ¿Qué pasa si nos piden hallar, ¿verdad?, la derivada de y respecto a x? Bueno, entonces ya tenemos la fórmula, por así decirlo, de cómo calcularla. Vamos a proceder a hacer el cálculo. Bien, entonces ponemos aquí solución. La derivada, primero, la derivada de y involucra la derivada de y respecto a t. Vamos a calcular la derivada de y respecto a t. Simplemente, en vez de poner y, vamos a poner todo el modelo matemático al que está igualado y. En este caso, y es igual a 6 por e a la 3t. Entonces, es igual a la derivada de 6 por a la 3, perdón, 6 por e a la 3t. Es sustituir el valor de y respecto a t. En este caso, esta es una constante, sacamos la constante, nos queda 6 por la derivada de e a la 3t respecto a t. Esto es igual, quiero derivar una función exponencial. Recuerden que la derivada de e a la u respecto de una variable es igual a e a la u por la derivada de u respecto a la variable, o al revés, ¿verdad? En este caso, u, que es la potencia, para este caso particular vale 3t. Entonces la derivada de u respecto a t, simplemente la derivada de t es 1 por 3 es 3. Entonces si aplicamos esto, nos queda que esto es 6 por la derivada de a la u. Si ponemos primero esto, pondríamos por 3, porque es la derivada de u. Usamos la propiedad conmutativa, por e a la u, pero u vale 3t, entonces e a la 3t. Entonces haciendo operaciones, 6 por 3 nos queda 18 e a la 3t. Quiere decir que la derivada de y respecto a t, su resultado es 18 e a la 3t. Muy bien, entonces ya tenemos una parte para encontrar la derivada. Ahora, queremos encontrar la derivada, ¿verdad?, de x respecto a t. Entonces procedemos, la derivada de x respecto a t es igual a poner la derivada. En vez de poner x, vamos a poner la función a la que se está igualando. En este caso, x se comporta como 3t cuadrada. Pues vamos a poner aquí 3t cuadrada más 5t. Más 5t. En este caso, respecto a t. Bueno, aquí lo voy a hacer de forma directa, utilizando la linealidad. Es la derivada de esto más la derivada de esto. Y la derivada de esta, me queda 2 por 3, sería 6t, porque el cuadrado se le resta 1, es a la 1, más la derivada de t respecto a t es 1 por 5 es 5. ¿Ok? Entonces quiere decir que la derivada de x respecto a t es igual a 6t más 5. Ya tengo las dos derivadas, la derivada de y respecto a t y la derivada de x respecto a t. Entonces ya puedo encontrar la derivada de y respecto a x. Entonces luego, ¿verdad?,
la derivada, que me están pidiendo la derivada de y respecto a x, perdón, que es la que me están pidiendo, aplicando esta fórmula dice que es la derivada de y respecto a t. Entonces, la derivada de y respecto a t es 18 por e a la 3t, por e a la 3t, sobre, preguntamos, la derivada de x respecto a t es diferente de 0, sí fue diferente de 0, ¿verdad? Entonces, sobre esto, entonces sería sobre 6t más 5, y así es como llegaríamos a la solución de calcular la derivada de primer orden de ecuaciones paramétricas. Bien.